Mucho saludarlos y poder compartir con ustedes este espacio de tiempo. Este es un tema realmente apasionante, es una patología de poca frecuencia, pero en ortopedia infantil pues es un tema relevante y cuando se presenta pues definitivamente es una tragedia si uno no logra determinar un tratamiento exitoso. Entonces, comencemos con la primera imagen. Miércoles, no pasó. Segundo. No pasa. Doc, si quiere, en la parte inferior izquierda normalmente aparecen las flechas. Normalmente de ahí sí deja pasar. Ok. Listo. ¿Se le sirve? Sí, listo. Entonces, como Luis Carlos Morales y yo llegamos a ser historiadores de la Sociedad Colombiana de Ortopedia hace mucho tiempo, nos encanta las descripciones anatómicas iniciales. La epífisis de la cabeza del fémur a veces se descompone y se separa de tal manera que el cirujano está confundido, pensando que puede ser una luxación y no es una separación de la epífisis de ese hueso. Esa era la descripción de Ambrosio Paré inicialmente. En esa época, cero radiografías y todo era un examen puramente clínico. Ese es un reto para nosotros. Esto es una patología de diagnóstico esencialmente clínico. Entonces, a nosotros no se nos puede pasar un diagnóstico de estos. Recuerden y tengan en mente siempre, los niños no fingen, los niños no se inventan para ganar secundariamente algo. Si un niño se queja de un dolor en la articulación de la cadera, de la rodilla, por favor, préstenle atención. No lo devuelvan sin investigarlo, no lo devuelvan sin por lo menos examinarlo y en algunos casos sin tener una imagen. Se caracteriza por un desplazamiento posterior e inferior de la epífisis capital femoral. Esto ocurre por falla de la placa de crecimiento proximal. Eso lo vamos a ver ahora. Es una de las patologías más importantes de la cadera en la adolescencia. O sea, nosotros tenemos diferentes formas de tener dolor en la cadera. Y pues los diagnósticos diferenciales no son muchos, los podemos discutir ahora. Y una de las causas de osteoartritis prematura en adultos jóvenes es esta patología. Epidemiológicamente recordemos algo, la incidencia es de 2, 10, hasta 10 pacientes por 100.000 habitantes. Varía muchísimo, inclusive hay estudios donde se analiza epidemiológicamente zonas topográficas del planeta donde hay una prevalencia mayor. Pasa mucho en adolescentes de raza negra y las complicaciones en hombres con una patología de 2 a 1. La cadera izquierda sobre la cadera derecha, se habla de que la cadera izquierda es más débil porque la gran mayoría de las personas son derechas. Entonces el desarrollo del trofismo muscular es más evidente y es mucho más estructurado en el lado derecho que en el lado izquierdo. 11 a 13 años en las mujeres, 12 a 15 años en los hombres. Puede llegar a ser bilateral y esto es típico. O sea, entre el 20 y el 40% de los pacientes pueden tener una asociación con la cadera contralateral o un segundo deslizamiento a los 18 meses. Por eso es que nosotros tenemos que estar muy, muy atentos a continuar con esto. Este es un esquema de un corte donde se ve pues, que la línea de crecimiento se va separando del núcleo de crecimiento y que hay una debilidad completa de la línea de crecimiento. En los factores de riesgo es importante tener en mente los que plenamente están identificados. Definitivamente hay varios estudios, inclusive recientemente se hizo uno de la población muy grande, donde se analizaron 50 y pico de mil pacientes y se compararon con 25.000 que tenían diagnóstico. Y pues parece ser que sí es un factor de riesgo significativo. Hay mayor prevalencia de obesidad, mayor prevalencia de deslizamiento. Punto. Todo lo que genera alteración del metabolismo de fijación del calcio, específicamente patologías de
de característica de falla renal, hace que los pacientes puedan tener debilidad en la línea de crecimiento. La radioterapia, las anormalidades endocrinas, específicamente el hipotiroidismo y la deficiencia de hormona de crecimiento, y es de anotar que hoy en día con la terapia de dar hormona de crecimiento que aumenta las velocidades de crecimiento, ese es un factor desencadenante y es importantísimo explicárselo a los pacientes. Los endocrinólogos usualmente no lo hacen, pero tienen que advertirles que tienen un factor de riesgo allí adicional. Y trastornos genéticos, pues que son inherentes a todas las patologías que tienen alteración del colágeno. El Ehlers-Danlos, el síndrome de Runstein y Tybee, que son microcefalia y alteración de estructuras del colágeno que hace que el desarrollo de las extremidades sea deficiente y totalmente anormal. Hay una... como toda medicina, pues debe ser dado por una sospecha clínica y hay un deslizamiento epifisiario que se presenta de una forma típica y otro que es atípico. El que es típico es en pacientes obesos, cuyo sobrepeso de percentil es significativamente mayor, y también pacientes con estiramiento elongado, pues son pacientes muy delgados y que son característicos, algunos de los pacientes nosotros los recordamos en la historia clínica, y es cuando están en la fase de estirón puberal y que han tenido un ritmo de crecimiento mayor a lo esperado y que han crecido muchísimo en los últimos meses. Hay otros que no, en el típico no hay factores de riesgo determinados, pueden estar entre 11 y 13 años, y en niñas con ausencia de menarquia y en niños con Tanner menor de 4. En el atípico, pues la edad es menor de 10 años o mayores de 16 años y el peso puede ser menor inclusive que el percentil 50 para la edad y la talla menor del percentil 10 para la edad. De todas maneras, son dos presentaciones diferentes, pero que hay que tenerlas en cuenta. La etiología es multifactorial. Finalmente, lo que ocurre es una tensión de corte sobre la cabeza femoral y eso excede la fuerza de la placa de crecimiento. Eso hace que se debilite la placa de crecimiento y ocurra el deslizamiento. Generalmente, la línea de crecimiento se desplaza anterolateralmente y superiormente, y el cuello femoral se desplaza inferiormente y posteriormente en relación con la cabeza del fémur. Se va hacia la parte posterior. Este es un artículo interesante que yo no lo conocía, no lo había visto. Es un análisis de las características de la anatomía, específicamente que se concluye en este artículo. Tomando una serie de mediciones de ángulos que están perfectamente descritos en el artículo, que es sencillo conseguirlo, Andrés Rodríguez, el bueno, me lo prestó y vemos que, digamos que la conclusión del artículo es que los acetábulos de las personas que tienen deslizamiento epifisiario capital femoral son más continentes, son más profundos y cubren más la cabeza femoral. Y de alguna manera puede tener sentido. Entonces ellos toman una serie de mediciones en los ángulos que hacen que se determine el cubrimiento de la cabeza femoral y en los pacientes que tienen deslizamiento epifisiario se encuentra. ¿Qué es lo que ocurre? Un adelgazamiento del complejo del anillo pericondral con una maduración mayor, alterando la resistencia mecánica de la fisis, especialmente en el estirón puberal. El periósteo y el anillo pericondral se debilitan y en la zona hipertrófica de proliferación celular ocurre esa alteración y eso hace que se deslicen o se muevan todas las filas de grupos celulares que se encuentran ya no ancladas al colágeno de la deosificación provisional, sino que se van soltando y se debilita completamente la estructura y ocurre lo que nosotros sabemos que es la catástrofe y suelta la placa de crecimiento.
Clínicamente, nosotros debemos sospechar esto en los pacientes que tienen una retroversión relativa o absoluta del cuello femoral. Y pues en la cadera, el ángulo de progresión de la marcha, pues ustedes conocen que puede ser en neutro o discretamente en rotación externa. Aquí lo que vamos a ver es al contrario y vemos un ángulo de progresión modificado con una supuestamente aumento de la anteversión femoral, perdón, o retroversión femoral, que hace que el ángulo de progresión se deforme en rotación externa. Y el paciente lo realiza como si fuera aumento del polígono de sustentación. Entonces, nosotros tenemos que estar atentos a esto. Lo que vemos nosotros es que hay un factor puramente mecánico y vemos un cambio en la inclinación de la fisis femoral proximal del adolescente en relación con el cuello y el eje femoral. En esta diapositiva de aquí estamos viendo cómo la línea de crecimiento del lado izquierdo tiene definitivamente una imagen diferente y hay un ensanchamiento, de hecho hay un desplazamiento del cuello femoral. Y si trazáramos la línea de Klein, que iría por el borde superior del cuello, pues no intersecta la cabeza del fémur como ocurre en la cadera del lado derecho, sino que pasaría y la cabeza estaría desplazada hacia adentro. Entonces es muy importante que nosotros tengamos esto clínicamente. Entonces, si determinamos factores endocrinológicos, como la deficiencia de la hormona de crecimiento, el hipogonadismo, la insuficiencia renal, es muy importante examinar a estos pacientes y mirarlos. La obesidad es característica tipo Froelich, donde se ve una distribución centrípeta de la parte de grasa corporal y se ve una maduración con hipogonadismo característico. Entonces los niños se reconocen de alguna manera en una forma sencilla. Los cambios hormonados también asociados a trauma, y el trauma puede ser microtrauma, no necesariamente tiene que ser un mecanismo de lesión exagerado. Uno se imagina que para que la línea de crecimiento se venza de alguna manera tenga ese comportamiento con un trauma significativo, ¿no? Pueden ser traumas relativamente pequeños y ocurren, los pacientes se quejan de patología, de dolor articular leve, que vienen sufriendo con unas semanas. Entonces, hay una clasificación funcional, que es la más importante, donde se habla de la estabilidad o la inestabilidad del deslizante epifisiario. El estable es el capaz de soportar peso total o parcial, con o sin muletas, con o sin dolor. Esos pacientes llegan al consultorio, llegan de alguna manera con cierto grado de cojera, algunos llegan con ayuda externa y otros llegan definitivamente simplemente con cojera. El que es inestable definitivamente es un paciente que realiza una fractura aguda y tiene pues la incapacidad para soportar peso sobre la extremidad. Obviamente, en el caso de las fracturas inestables, pues el riesgo de necrosis vascular aumenta hasta casi un 50% de los casos. Entonces, en la clasificación por tiempo, pues tenemos el agudo, que es síntomas prodrómicos por 3 semanas o menos. Eso es característico. Después de la tercera semana ya nosotros vamos a empezar a ver un proceso normal de cicatrización en la posición en la que esté. Entonces, y algunos de esos pacientes primero hacen un predeslizamiento y posteriormente hacen un deslizamiento completo. Entonces es muy característico que las madres de los pacientes le digan a uno, él sí se quejó la semana pasada, pero nosotros no pensamos que esto fuera significativo. Y eso es muy característico. Si esos pacientes hubiesen sido traídos en ese momento, la situación hubiese sido diferente. Pero por eso es que nosotros tenemos que estar muy atentos a que cuando llegue un paciente de esos, nosotros no lo devolvamos como diciendo, no, es que eso es que simplemente se golpeó en un partido de fútbol. No, señores, busquen porque el que busca encuentra, definitivamente. Entonces, la necrosis vascular está descrita en los pacientes en los que no se hace un diagnóstico en esas proporciones tan exageradas. Noten ustedes que el crónico es una presentación que es la más frecuente,
son los pacientes que le llegan a ustedes un par de meses después del trauma y llegan con un dolor que es muy vago, es un dolor que puede ser en la región inguinal y en algunos casos irradiados a la parte inferior del muslo, casi a la rodilla, y llegan con cojera. Loder en el año 93 tiene un artículo publicado donde hay 1.630 niños con epífisis desde el deslizamiento, el 85% tuvieron síntomas crónicos y el 15% tuvo deslizamiento agudo. Luego, como se dice, pues es muy importante que los pacientes sean valorados cuando... Miller, pues describió, todos saben quién es Miller, nadie sabe la afición que él tenía por la ortopedia infantil, pero él describió esta deformidad en flexión del cuello y él decía que él no estaba de acuerdo con el tratamiento que se recomienda, que es fijar in situ, sino que él, junto con Teddy Longo, que es otro de los cirujanos de la ortopedista infantil, diseñaron una técnica quirúrgica que es la que hacemos el doctor Pesantes y yo, que es abrir y hacer una luxación controlada de la cadera, romper la cabeza del fémur y organizarla anatómica. Porque nosotros pensamos que, pero eso ya es una opinión puramente personal, nosotros pensamos que si uno no hace una reducción anatómica, el paciente no va a tener un resultado satisfactorio nunca. La clasificación por tiempo de síntomas en cuanto al crónico reagudizado, porque está descrito también, son síntomas prodrómicos, pasan y después hay una exacerbación súbita de síntomas y ya usted observa que hay un proceso de remodelación del cuello femoral con epífisis desplazada más allá del punto de remodelación del cuello femoral. Es decir, estos son pacientes que tienen signos evidentes claros de un sufrimiento grande de la epífisis femoral desplazado con signos de lesión aguda y de lesión crónica con remodelación. Estos pacientes obviamente tienen un pronóstico muy negativo y pues como les expresaba a ustedes, pues uno no tiene opciones con los pacientes. Es muy importante conocer que la clasificación morfológica incluye tomar el ángulo de Southwick, que es quien nos determina cómo es la estratificación de leve, moderado o severo. Menor de 30, de 30 a 60, moderado y más de 60. En la radiografía anteroposterior siempre hay que trazar el eje longitudinal para valorar el ángulo cérvico diaficiario, que todos sabemos que es entre 120 y 135 grados, y en la lateral el eje longitudinal por donde está la línea de la epificiaria y la perpendicular para valorar un ángulo que no debe ser mayor de 10 grados. Cuando este ángulo llega hasta los 60 grados, pues ya se considera severo. Y ese es el famoso índice de Southwick. Aquí vemos unos cortes histológicos de lo que ocurre. Pues observamos que igual de todas maneras ellos consolidan de alguna manera en la posición en la que estén. O sea que siempre un deslizamiento epificiario va a tener tendencia a estabilizarse en la posición en que se encuentre. Por eso es que es tan importante llevar a estos pacientes tempranamente a cirugía y son prácticamente 4 semanas el tiempo que uno tiene para poder mover estos deslizamientos. Después de una cuarta semana es muy difícil, ya tiene uno que abrirlos. Y observen ustedes la disposición del grupo celular de la cámara hipertrófica de la capa hipertrófica y de la distribución y solución de continuidad en la hilera de grupo celular. Entonces, y aquí donde se ve ya una cicatrización grande con una consolidación donde se ve una osificación provisional que viene desde abajo, donde está la zona de osificación provisional. Entonces, en el examen clínico debemos tener, pues es muy importante ver la marcha, que es una marcha antálgica. Generalmente sus pacientes vienen con una insuficiencia del glúteo medio que es condicionada precisamente por la pérdida del brazo de palanca,
por el acortamiento que ocurre porque la cabeza femoral se desplaza profundamente dentro del acetábulo y rota externamente. Entonces esa rotación externa del miembro inferior se ve mayor, hay dolor a la palpación de la cadera, la rotación interna, la abducción y la flexión están disminuidas por el dolor que genera movilizar la cadera. Es característico dejar una abducción y una rotación externa al flexionar la cadera afectada. Y el test de Trendelenburg pues es el giro pélvico con apoyo único de la extremidad y el dolor inhibe los músculos glúteos. Aquí vemos como en la marcha normal la pelvis se balancea normalmente y armónicamente. En la del otro lado se observa el patrón de rotación externa, lo que genera una inclinación y un famoso denominado tilt pélvico, donde se observa la insuficiencia del glúteo medio. Esto se ve por delante y se ve por detrás. Entonces, es muy importante que hagamos el signo de Drenman. Ese signo es simplemente con el paciente en decúbito supino, flexionar la cadera. El examen siempre debe ser comparativo y ustedes notarán que la rotación externa aumenta definitivamente con el lado contralateral. Obviamente la imposibilidad para extender la cadera, pues esto es bastante doloroso porque pues es como el Gaesling de la articulación sacroiliaca, pero pues es lo que se describe en la semiología característica del examen clínico de estos pacientes. En cuanto al estudio imagenológico, pues es sencillo. Tradicionalmente siempre se han utilizado radiografías anteroposterior y laterales. Hoy en día podemos hacer inclusive falsos perfiles o podemos hacer la proyección de Dunn, donde digamos que puede uno llegar a hacer un diagnóstico un poquitico más útil. Pero digamos que casi siempre con las proyecciones convencionales se pueden lograr la gran mayoría de los diagnósticos. Hay un 25% de casos de falsos negativos donde hay una mala interpretación de la radiografía o un estadio que no permite el diagnóstico. Pero paciente que tenga una interpretación clínica difícil, paciente que le preste atención porque puede ser un predeslizamiento. Y entonces en esos casos es necesario que usted ordene una resonancia magnética y no que se le pase o lo devuelva a usted y no le preste atención. En la resonancia magnética se pueden ver cambios muy puntuales sobre la línea de crecimiento y el desprendimiento que empieza a ocurrir de la parte de la línea de crecimiento y signos inclusive que cuando ya está un poquito avanzado y es mayor de 3 semanas, usted puede ver inclusive hasta signos de necrosis avascular. Entonces, digamos que yo siempre considero que los pacientes de este grupo etario deben quedarse. Entonces, fíjense ustedes que los cambios son sutiles. Aquí está la famosa línea de Klein, donde en el lado derecho de la figura se observa que va por el eje longitudinal del cuello femoral en el borde superior e intersecta la cabeza de la epífisis y en el tercio más externo. En cambio, en el otro lado, no se alcanza a ver. Y eso puede pasar sutilmente desapercibido si uno no tiene el ojo entrenado para mirarlo. Búsquenlo, porque si ustedes no lo buscan, se puede pasar. Y noten ustedes la irregularidad en la línea de crecimiento y esa doble imagen, esa doble imagen que se observa en la línea de crecimiento. Esa doble imagen, aquí se ve la línea de Klein como se traza nuevamente. Me gusta hacer énfasis en esto porque eso es lo que ayuda definitivamente a hacer el diagnóstico. Este es el signo de Still. Se habla precisamente de la doble imagen que hay en la línea de crecimiento porque la cabeza al irse hacia atrás y hacia adentro, dentro del acetábulo, se superpone. A veces se ve como una media luna y otras veces se ve como una doble imagen en la parte más inferior de la epífisis. Y obviamente la alteración de la estructura como tal, pues es evidente y ese es el famoso signo de Still.
Esta es una imagen que yo pongo porque la tomografía axial computarizada es útil y también es útil para valorar eso, eso que ustedes están viendo ahí, que es la penetración inadvertida e involuntaria de una broca o de un tornillo canulado puesto. Entre más, yo por ejemplo no soy convencido de estas fijaciones nunca, y usualmente nosotros no las hacemos. O sea, si usted tiene la dificultad para poner un tornillo para que le agarre de esa manera como está este, pues usted lo tiene que hacer una artistada para ponerlo en un sitio donde es muy difícil ponerlo y donde va a ser muy difícil que logre una posición donde se fije completamente. Y va a quedar una deformidad que es demasiado evidente y que va a dejar posteriormente inestable todo. Entonces, el tratamiento inicial para el tipo que es inestable, pues hay que hacer una tracción cutánea. La tracción cutánea tiene utilidad para el manejo analgésico y evidentemente para mantener en teoría una reducción que puede uno llegar a tener anatómica con una pequeña maniobra de tracción y rotación interna. Estas, digamos que existen como 5 o 6 maniobras redactadas en la literatura. No quiero que se comprometan con ninguna porque yo creo que todos los casos son diferentes y dependiendo de digamos, las diferentes fuerzas y el tiempo de evolución que lleve el paciente que hayan ocasionado lesión, uno puede reducirlos haciendo el mecanismo inverso. Si uno hace una tracción y una rotación interna y obtiene una buena reducción en ambas proyecciones, en AP y en lateral, pues esa es la posición donde debe fijar el deslizamiento. Entonces, el desplazamiento agudo de la epífisis después del diagnóstico de un deslizamiento crónico leve debe ser documentado. O sea, usted tiene que valorar si de verdad o no se movió y hacer la fijación con tornillo, que nosotros utilizamos tornillos de 6.5, ya los de 7.3 los descontinuaron. Y de hecho quiero comentarles que hace unos días tuve una complicación hartísima que nunca había tenido y es que no pude sacar un tornillo. Los tornillos por alguna razón se anclan tanto en el hueso, especialmente cuando los pacientes se demoran mucho en consultar nuevamente, y uno programa el retiro, y el retiro no es tan sencillo como uno piensa, se anclan increíblemente al hueso, se fijan, y entonces la cabeza del tornillo se roba y usted hace un intento gigantesco por hacerlo y no lo logra. Eh, obviamente cuando esos tornillos quedan dentro del espacio subcondral, pues van a producir condrolisis. Y la condrolisis, eso sí es peor el remedio que la enfermedad. O sea, es mejor no hacer nada a tener una complicación como la condrolisis. La fijación debe hacerse y lo que está estipulado y el estándar de oro, por lo menos en nuestras técnicas, es con un solo tornillo. Sin embargo, en algunas oportunidades se requieren 2 tornillos dependiendo del tamaño y de la fijación que uno haga. Eso es lo siguiente. Esta es la forma como convencionalmente, perdón, me devuelvo, como convencionalmente nosotros lo hacemos. Eh, yo los invito a que, perdónenme un segundo. Eli. Por eso, el doctor Carlos está llamando. Por favor. Listo, disculpen. Entonces, esta es la forma como nosotros convencionalmente lo hacemos. Los invito a que conozcan en alguna oportunidad un dispositivo bastante ingenioso que se inventó el doctor Ginás, que nosotros pues terminó con el nombre de Harry Potter. En aquel momento era cuando empezaba la serie, era tan ingenioso y era tan especial que lo hizo él, que permite que las guías no se deslicen y uno pueda colocar seguramente el tornillo. De todas maneras, yo por lo menos lo sigo usando, hay cirujanos que no, pero depende de la disponibilidad que usted lo tenga. Acá nosotros lo tenemos en nuestro hospital, entonces lo podemos usar y cualquiera lo puede usar.
Pero esencialmente lo importante es, después de la reducción, irse por el borde anterior del cuello. Algunas de las técnicas quirúrgicas recomiendan drenar el contenido de la cápsula dentro de la articulación para disminuir la tasa de necrosis vascular. Nosotros no lo hacemos sistemáticamente, pero cuando colocamos la guía para pasar los tornillos, pues yo creo que es evidente que uno hace un drenaje de la cápsula articular. Yo personalmente pienso que pues, eso es bastante útil y da la posibilidad de irse por el borde anterior del cuello y marca definitivamente la zona donde uno puede hacer la fijación adecuadamente. Entonces coloca el intensificador, como siempre lo hacemos, coloca la mesa de fracturas con el dispositivo de tracción y deja cuadrada la posición en el plano anteroposterior y el plano lateral para ver por dónde va a ser la fijación. Una vez marca el sitio de donde se puede hacer, noten ustedes en una verdadera lateral, pues que uno puede irse hacia un lado posterior o puede irse anterior, entonces pues digamos que uno tiene que tener la certeza de dónde está colocando la guía. Uno después pasa al tornillo. Anteriormente existía, cuando yo era residente, existían unos tornillos que se llamaban los clavos de Knowles. Los clavos de Knowles son muy resistentes y eran unas especies de tornillos macizos que se pasaban igual que el tornillo canulado y usted simplemente lo pasaba hasta el punto que usted quería y lo rompía. Entonces quedaba la punta por fuera y ese posteriormente era sacado con un hombre solo y eso no se dejaba penetrar como un tornillo canulado, que el tornillo canulado pues desafortunadamente se rellena de hueso y la fijación es una cosa muy compleja. Entonces yo hoy en día ya no pongo tornillos canulados y la razón es porque tengo que retirarlos después y retirar un tornillo canulado es mucho más difícil que retirar un tornillo macizo. Entonces ya lo que uno hace es que con su experiencia pues simplemente va orientando el tornillo y lo va poniendo de acuerdo a la posición. Por eso es que a veces por lo que uno hace es fija la fractura provisionalmente con un clavo de Kirchner percutáneo o un Steinman y lo mantiene fijo. Con eso no se le mueve, pone el primero y hasta el segundo tornillo y después ya lo puede poner si es que es necesario poner más de un tornillo. Cuanto más excéntrica sea la colocación del tornillo desde esa posición central, mayor será el riesgo de una fijación inadecuada y una mayor migración de la epífisis capital. Entonces, una protuberancia inadvertida, y ustedes ya saben lo que va a ocasionar, que es un pinzamiento femoroacetabular del extremo del tornillo en la articulación de la cadera o ambos. O sea, tanto el tornillo queda prominente como una parte del cuello y eso va a dejar pues unas complicaciones muy severas. Yo personalmente pienso que si uno no va a dejar anatómicamente una cadera, es mejor no meterse a poner, a fijarla. Dentro de las complicaciones está la perforación en el espacio de la articulación mediante un tornillo o un alambre, y eso pues genera realmente una complicación grande que es la condrolisis, una pérdida de fijación del cuello femoral en la epífisis, lo que hace que se deforme mucho más el cuello femoral y tenga unos problemas y requiera 2 o 3 procedimientos en el tiempo. La falla del impalante, una fractura secundaria, la fractura del cuello femoral o el área intertrocantérica en el sitio de la inserción del tornillo, secundaria a una concentración de esfuerzo. Y esfuerzos difíciles o fallidos en la extracción de los tornillos, que es lo que les comentaba que puede pasar. Existen otras técnicas donde se hace una epifisiodesis con injerto. La semana pasada que veíamos los procedimientos del decompression de la cadera, del cortex compression que se hacía para la fijación de la necrosis vascular, es lo mismo realmente. Entonces uno puede utilizar injerto tomado de la cresta ilíaca, como por ejemplo se ve aquí, o un peroneo vascularizado para fijar la lesión. Pero repito, yo no soy amigo de realizar procedimientos en los que no se tenga una
reducción que sea prácticamente anatómica. Dentro de las complicaciones más frecuentes es la necrosis vascular, con la necrosis, la condrolisis y la osificación heterotópica. Hay varios estudios donde se mencionan las complicaciones que se tienen, pérdida de fijación del 4%, la tasa de necrosis vascular dicen que es menor del 1%, pero esto es en los deslizamientos crónicos, 4% de necrosis vascular en los deslizamientos agudos, sobre todo por maniobras que son demasiado fuertes y pueden desalojar y producir necrosis vascular. Entonces, Ward y colaboradores, casi el 50% de los injertos se absorbieron y se movieron o se fracturaron. Luego, si usted hace una técnica quirúrgica donde el porcentaje de fallo es tan alto, pues yo no justifico realmente hacerlo. Y tal vez el comentario que yo hice en aquel entonces de la necrosis vascular lo hago acá. Como el resultado de los reemplazos articulares está siendo tan bueno y digamos que uno le puede ofrecer calidad de vida a esos pacientes, pues uno prefiere más bien hacer un reemplazo bien hecho sin tirarse o alterar la anatomía normal de un extremo proximal de un fémur. Entonces es una reflexión filosófica que lo hace a uno pensar. Cuando yo estaba en las etapas iniciales de mi carrera, veía los resultados de los pies equinos varos congénitos y una vez tuve la torpeza de cuestionar a un profesor mío y manifestarle que yo no estaba de acuerdo con los tratamientos que ellos estaban haciendo porque veía que los resultados no eran buenos. Imagínense usted el problema en el que me metí. Casi me echan de la residencia y todo porque en aquella época eso se consideraba como un irrespeto total y demás. Entonces, cuando usted hace la deslizamiento, la fijación del deslizamiento crónico y tiene dificultad para eso, pues se recomienda optar por otra técnica. Y algunas veces usted tiene que poner una espica como para reforzar la fijación, pero digamos nosotros no lo hacemos. Lo que hacemos nosotros es un modo de fijación y el tiempo del tratamiento y hacemos una reducción temprana. Pero cuando usted tiene que hacer una reducción abierta, pues es muy importante, nosotros la hacemos realmente con una luxación controlada. Y ahí tenemos la posibilidad de preservar el paquete vasculonervioso y entrar por donde no vamos en teoría a lesionarlo y hacer una osteotomía correctora. Entre menos material de osteosíntesis, pues mejor es la posibilidad de obtener una fijación sin dañar ni la línea de crecimiento, ni dañar remanente, ni dañar realmente la cabeza femoral. Todos los pacientes hacemos una tracción en posición neutra, hacemos una fijación provisional con tornillo, el paso de la guía de la epífisis femoral y la inserción del tornillo. Les repito, yo abandoné los tornillos canulados. Entonces, aquí vemos lo que nosotros hacemos, que es la osteotomía de Dunn. Una vez tenemos luxada la cadera, recogemos la parte deforme del cuello femoral donde esté. En la osteotomía de Dunn, en teoría, el defecto es más superior y más anterior. Entonces hacemos un corte, abrimos literalmente la cabeza, quitamos el corte y cogemos la cabeza y la unimos al pedazo de cuello femoral que queda y lo fijamos anatómicamente haciendo una reconstrucción. Esta es la osteotomía de Kramer. Esta osteotomía se hace en el área intertrocantérica y lo que hace es no tocar el cuello femoral, no tocar la epífisis y crear una especie como de deformidad sobre la base del cuello femoral. Y de Southwick con Inhauser, ellos son como osteotomías varizantes y valvizantes para modificar la estructura del extremo proximal del fémur, pero es, digamos que lo que pasa con las famosas osteotomías que son controvertidas de alguna manera, porque van a alterar totalmente la anatomía del extremo proximal del fémur. Esto es simplemente para recordar pues, la circulación de las arterias circunflejas y la posición donde se encuentran, donde el aspecto anterior y el aspecto posterior
Recuerden que la suplencia vascular es más posterior que anterior. Sin embargo, uno tiene un muy buen espacio en la parte superior y anterior, que por eso hacemos el procedimiento de Dunn en esa posición. Entonces, lo que nosotros hacemos con el negro es abrir proximalmente y hacemos una capsulotomía abierta, aplicamos la cápsula articular y modificamos la forma. Entonces noten aquí cómo se hace esquemáticamente. Ustedes cogen ese segmento, el que está remodelado por debajo de la epífisis. Una vez ustedes la separan, vuelven a reducir la cabeza femoral. Eso es lo que hace Thijs Longo y lo que hacía el doctor Maurice Miller en los casos que ellos operaban. Y por lo menos los resultados que yo les vi a ellos son mucho más alentadores que los casos de hacer osteotomías donde la configuración anatómica del fémur se modifica. Esa es la osteotomía de Kramer, donde se hace el corte doble y donde usted hace una osteotomía tridimensional, donde tiene que retrovertir, digamos, la cabeza femoral. Entonces, usted tiene que calcular pues un pedazo de hueso y hacer una osteotomía intertrocantérica para mejorar la posición. De todas maneras, eso es valorando que la cabeza del fémur vaya a quedar sin la joroba. Pero si ustedes observan, pues la joroba ellos la dejan. Entonces, yo no, por lo menos, me da pena decirlo, pero cuestiono muchísimo las indicaciones cuando la línea de Klein, como en este caso, no va a quedar por donde es. Puede que el cuello femoral mejore en su apariencia, pero va a quedar un pinzamiento y ese pinzamiento en el tiempo va a generar otro procedimiento y otro tipo de alteración. La mecánica de esa articulación va a ser diferente. Entonces, pues digamos que yo por lo menos soy un poco escéptico en esta medida de tratamientos. El procedimiento de Inhauser y el de Southgate, pues observen ustedes, pues son lo mismo, ¿no? Son osteotomías hechas en la diáfisis, donde modifican pues, el ángulo cervicodiafisiario y lo que hace es que usted modifica la orientación, usted extiende o fleja la cadera dependiendo de la posición en la que la necesite. Esas placas ya no existen, pero, o mejor dicho, existen para los niños, para los que son adultos o los pacientes que son mayores o más grandes. Ya no hay placas acodadas, pero pues están las de 120, 135 y 145 grados que se utilizan en los adolescentes. Esas placas sí están disponibles y se hace un corte de una fractura intertrophantérica, se saca una cuña, se coloca en la posición en la que uno considera que queda la cabeza, valora el cubrimiento y la excursión intraoperatoria de la cabeza del fémur dentro del acetábulo. Y si uno ve que está conforme con eso, pues lo puede dejar como una reducción aceptable. Les repito que esas osteotomías son diferentes. Entonces, el tratamiento profiláctico de la cadera contralateral siempre está indicado en un porcentaje muy significativo de pacientes. Ahí dice que el 20% de los pacientes presentan afectación bilateral y adicionalmente se desarrolla un deslizamiento contralateral asintomático. Entonces, pues en ese tipo de pacientes, los estudios a largo plazo sugieren que hay una incidencia aún mayor de deslizamientos contralaterales no reconocidos. Entonces, nosotros casi siempre hacemos fijación profiláctica, sin embargo, pues si tienen los antecedentes. Entonces, noten, este es un caso que nosotros queríamos mostrar. Entonces, noten ustedes la diferencia entre un lado y el otro. Bueno, antes de eso también la escala de Oxford, esto es para la edad ósea de la pelvis, en la cual se utiliza como una combinación de la cresta ilíaca, como si fuera el que utilizan los cirujanos de columna, y ustedes valoran los cuadrantes que van siendo madurados e inclusive el trocánter mayor. En los deslizamientos epifisiarios, entonces, como le digo, el 85% de los pacientes con una puntuación de 16 en esa escala requieren fijación, el 11% de los pacientes con una puntuación de 21 y el 0% la puntuación de 22 o más.
De todas maneras, yo lo que creo es que individualmente cada paciente es diferente y algunas veces uno, si uno tiene un paciente en riesgo, debe fijarlo contralateralmente. La complicación más severa es la necrosis avascular, sobre todo en los casos en los que uno se perfora o daña la línea. Observen este caso, que obtienen una reducción que es bastante favorable, pero colocan los tornillos de suerte tal que los dejan, eh, digamos, muchas aspas del tornillo metidas dentro de la línea de crecimiento. Pues ustedes ya saben lo que va a pasar ahí, es que van a hacer un puente de fusión. Y ese puente de fusión, mire lo que ocasiona: un osteofito gigantesco en la parte externa del cuello femoral, que requiere una deformidad de la cabeza, que va a requerir, pues definitivamente, un procedimiento ulterior para mejorarlo. Entonces, todas esas opciones con el injerto vascularizado, la osteotomía intertrochantea, la artroplastia total o parcial, pues son alternativas. Las artrodesis, por lo menos en mi escenario quirúrgico, no están contempladas porque pues, son de muy difícil manejo. La condrolisis, pues el dolor mantenido en todas las posiciones de la cadera, disminución de los arcos de movimiento, y observen ustedes cómo el espacio articular comienza a perderse lenta y progresivamente, hay quistes subcondrales y pues la cadera termina casi fusionada dentro de un acetábulo con una artrorisis, o sea, hay un procedimiento eh, prácticamente único hecho por uno mismo. Entonces, la modificación de las actividades es una realidad. Hay cirujanos que dicen que no, que fresco, que el chino puede hacer lo que quiera. Eso es mentira. Eso, si usted quiere asegurar un resultado, pues usted tiene que mantener a este niño marginado de los deportes de contacto y de las actividades de impacto. Usted puede permitir natación, puede permitir montar en bicicleta, pero un partido de fútbol y un partido de básquetbol creo que no son los escenarios favorables para que tenga un paciente de estos y esté en riesgo. Las liberaciones musculares o las capsulostomías se realizan en los pacientes que ya tienen deformidades estructurales muy consolidadas, y la artrosis, la ortopestia, pues depende de la edad. Entonces, el deslizante epifisario es un trastorno muy común en la cadera del adolescente. Es más útil clínicamente clasificarla por la estabilidad física determinada en la capacidad del paciente para soportar el peso. Un diagnóstico rápido se puede realizar mediante una historia bien cuidadosa, un examen clínico y un rendimiento de las radiografías AP y laterales para poder observar los diagnósticos diferenciales. La fijación con un solo tornillo in situ a través de la fisis estabiliza de manera predecible la epífisis y acelera el cierre episario. Eso lo tienen que tener en mente porque van a tener complicaciones posteriores. Este es un caso nuestro que operamos. Llegó así. Este es el deslizante epifisario capital femoral, paciente que estaba en tratamiento por edad, madurez esquelética menor y adicionalmente muy corto en estatura, con un percentil muy bajo. Pero nunca le advirtieron que podía, entonces el chino siguió haciendo toda su vida normalmente hasta que después de un partido de fútbol terminó así. Entonces ustedes se dan cuenta que es un deslizamiento epifisario. Afortunadamente logramos reducirlo. Noten ustedes ahí estamos pasando pues realmente la fijación, haciéndola y siguiendo los ejes longitudinales. Uno se copia de la cadera contralateral y así fue el resultado. Entonces observen ustedes que el resultado ese es el día de la cirugía, ahí está marcado, y la lateral igual. Entonces digamos que si uno obtiene eso, pues presume que le va bien, y pues sí, efectivamente nos fue bien. Este paciente tuvo un muy buen resultado. Yo le quité los tornillos hace cerca a noviembre y le fue muy bien. Desafortunadamente la placa del retiro pues es de afuera, entonces no la tomamos. Este paciente, algunos de ustedes lo conocen, es el famoso, se me olvida el nombre, Kevin, bueno, es el chino que es de Aruba. Es un chino que mide como
1,90, gigantesco, llegó en esta circunstancia. Entonces, pues obviamente un deslizamiento epifisiario gigantesco después de 1 año y medio de estar sin un diagnóstico. Pues tomamos todas las medidas y con el doctor Pesantes entramos a esa cirugía e hicimos lo que nosotros consideramos que era una osteotomía. Hicimos una fijación que nos pareció buena en ese momento. Esto lo rellenamos de injerto en la parte inferior del cuello, pero pues dejamos unos tornillos pequeños. Y los dejamos pequeños, ¿por qué? Pues porque el paciente tenía un cuello femoral pequeño. Entonces, ponerle tornillos mucho más grandes era muy complejo y demás. Yo a este paciente específicamente se lo dije: papito, lo único que su merced no puede hacer es apoyar. Y este se llama Escalona, es apellido Escalona. Y le dije: hermano, ¿qué es lo único que usted no puede hacer? Apoyar, doctor. Entonces, listo. A los 8 días, para el retiro de los puntos, llegó caminando con la pierna apoyada. Obviamente volvió mierda todo, se tiró toda la osteotomía, se tiró la fijación. Pues nosotros nos sentimos pues muy decepcionados con el tema, nos fuimos, ya era el segundo procedimiento, abrimos la cadera, no pudimos retirar los vástagos de los tornillos. Yo le dije al negro: no nos vayamos de acá, hermano, sin quitar esa mierda. Dijo: se la quitará usted porque yo ya me voy. Y pues de hecho no tenía mucho sentido prorrogar todo el riesgo de una cirugía tan grande, y obviamente pasó lo que tenía que pasar. Esto es una foto posterior que es para hacer el cuento corto. Este paciente, cuando le fuimos a sacar los tornillos, no sé si ustedes se acuerdan, pero se nos fracturó el fémur. Si ustedes notan el fémur del lado izquierdo, ahí tiene una fractura. Esa fractura le tuvimos que poner una placa. Esa placa duró en consolidar, le pusimos injertos. Bueno, finalmente terminó en qué. En eso, que fue el otro procedimiento, y los tornillos se fueron para adentro del acetábulo. Entonces, imagínense ustedes lo que nos pasó. Catrasca, este es el peor caso de mi vida. Cagada tras cagada. No pude haber estado de otra manera más de malas que con este hombre. Entonces, Escalona terminó ya en una cirugía de reemplazo articular. Monsalvo se lo hizo. Yo le hice una epifisiodesis del lado contralateral, porque este paciente no requiere tener una estatura de, este man mide 1,90. Entonces, pues quitarle 2 o 3 centímetros, pues no importa. Aquí entonces yo sellé las líneas de crecimiento de la rodilla y del fémur contralateral para que pudiéramos cuadrar el reemplazo articular, y observen ustedes el resultado funcional. Este es los dos casos que yo les quería presentar y compartirlo con ustedes para que se dieran cuenta que esto desafortunadamente is not that easy, ¿no? O uno lo hace bien o la embarra. No sé si alguno de ustedes quiera preguntarme algo, quiera comentar algo. Miércoles, ¿se durmieron o me dejaron solo? No, señor doctor, no hay preguntas por el chat por ahora. Bueno, ahí están las referencias bibliográficas. Hay muchos artículos. Sinceramente, les quiero decir algo. Cuando uno intenta escoger la literatura, no hay mucho que escoger, porque realmente los estudios no tienen una rigidez metodológica que nos satisfaga a nosotros. De todas maneras, pues yo les dejo a ustedes esa presentación y pues digamos que es un tema que a mí me apasiona. Hemos tenido muy buenos resultados, pero también hemos tenido malos resultados. Entonces ya les quise presentar a Kevin Escalona porque pues ese es tal vez mi peor caso de mi vida. Y por ahí tuve en diciembre uno que creo que Luciano me acompañó, de un tornillo que no pude sacar.
literal, eso ya, yo ya dije, ni miércoles, yo no vuelvo a poner un tornillo de estos ni de vainas, porque el tornillo se va deformando con el torque que usted le dé. Entonces, así usted lo haya hecho perfecto y lo haya hecho por el lado que es, el tornillo llega un momento en que se bloquea. Y usted pone el hombre solo y la vaina, y pues al comienzo le sale y otras veces. Entonces lo que me tocó hacer eso, pues fue cortar y se quedó con el tornillo adentro. Y de malas como la piraña mueca, pero pues no había nada más que hacer. ¿Listo? Bueno, muchachos, entonces, ¿qué? Pero ni una pregunta, nada. Bueno, eso quiere decir que saben mucho de esta vaina o que definitivamente no entienden nada. Hola, doctor Pedras. ¿Con quién estoy hablando? Tatiana Peña. Hola, Tati, ¿cómo vas? ¿Qué has hecho? Bien, doctor. Muy agradecido por la invitación y por compartir con ustedes este espacio de tiempo. Espero hayan podido compartir conmigo la apreciación que yo les decía. Es una patología, voy a poner la cámara, pero no sé si ustedes me vean. ¿Sí me vieron? Sí, señor, arriba sale Ok. pequeñito. Es una patología muy difícil de manejar. Como les digo, yo por lo menos pienso que si usted tiene que hacer una fijación in situ con una deformidad muy grande, no lo haga. Más bien, apuéstele a hacer un procedimiento donde le ofrezca un mejor resultado funcional al paciente para que no vaya a tener una deformidad. Y esos procedimientos como las osteotomías de Southwick, donde usted deforma el extremo proximal del fémur, creo que no vale la pena hacerlos. Son procedimientos demasiado complejos y usted deja una anatomía distorsionada y después el pobre señor que va a poner el vástago de la prótesis va a tener un camello de recanalizar ese fémur. Y entonces eso es otro paseo que yo creo que uno en la vida tiene que ser, digamos, muy lógico en el pensamiento, porque uno tiene que pensar que la persona que viene va a encontrar un grado de dificultad muy alto. Entonces, yo sí, por lo menos ya esos procedimientos los abandoné hace un tiempo y, como les digo, solo trato de hacer reconstrucciones anatómicas. ¿Ok? ¿Alguna otra cosa? Doc, hay una Doctor, pregunta en el chat. hay una pregunta en el chat. Sí. Camilo Acosta pregunta, a pesar que usted dijo que individualizaba la fijación profiláctica contralateral, ¿cuál es el parámetro que usted más tiene en cuenta? Alteraciones endocrinas. O sea, si uno tiene comprobado que el paciente tiene la obesidad tipo Froelich y que tiene alteración hormonal, como un hipotiroidismo, una enfermedad del colágeno o un antecedente patológico que sea relevante, debe fijarlo. Una osteodistrofia renal o una enfermedad de Danlos o una patología como una trisomía 21 o un factor de riesgo que el paciente esté bajo una influencia hormonal por alguna circunstancia, por una anemia hemolítica autoinmune, células falciformes, etcétera, cualquier tipo de patología que esté alterando el metabolismo y la fijación del calcio en el hueso, es mejor fijar la cadera del lado contralateral. Listo, Doc. Ok, muchachos. María Piedad está preguntando en qué casos está indicada la reducción abierta. Bueno, esa es una muy buena pregunta y yo creo que en todos los deslizamientos epifisiarios crónicos en los que uno no tiene una cabeza femoral congruente dentro de un acetábulo normal, está indicada la reducción abierta. Y en esos casos es cuando hacemos la osteotomía que yo les decía con la luxación controlada de la cadera. Nosotros le aprendimos a hacer eso al doctor Slongo
y al doctor Morris Miller, que hacían esa luxación controlada, el negro lo hace perfecto. No le he visto la primera necrosis avascular. Entonces yo siempre me acompaño con él, lo hacemos y hacemos la osteotomía. Yo hago ya la osteotomía cuando él me expone la cabeza femoral. Yo al principio pensaba que iba a caerse eso porque pues uno lo ve como una yema y una clara y uno dice, miércoles se necrosó esta vaina. Pues no, señor. Si uno entra por los reparos anatómicos teniendo en cuenta de preservar la circulación y hace una capsulotomía y luego reconstruye bien la cabeza y la fija eficientemente con los tornillos, queda una reconstrucción anatómica y ustedes vieran el resultado, lo excepcional que es. Es fantástico, con una luxación controlada. Es un abordaje bien hecho, un abordaje que es autolimitado y uno entra por donde no invade los vasos. Entonces yo creo que es una excelente alternativa. Hay otra pregunta adicional de Abelardo. ¿Cuánto tiempo después de la fijación inicial se retira el tornillo? ¿Influye que la luxación sea aguda o crónica? Listo. Yo creo que pues nosotros lo hacemos tradicionalmente al año. ¿Por qué? Porque lo que describe la literatura es que al año ya está cerrado completamente y ya ha ocurrido el proceso normal de remodelación y de cicatrización. Sin embargo, yo hago un seguimiento radiográfico y si yo veo que ya hay paso de trabéculos y que hay una fijación estable, pues yo lo puedo retirar a los 9 meses, a los 8 meses, para evitar de que el tornillo se me quede allí indefinidamente. Como les digo, yo antes así utilizaba era tornillos canulados. Ya nunca más volví a utilizar tornillos canulados. Entonces todos los tornillos que utilizo son los de 6.5 normales y con esos me ha ido mejor. Pero no quiere decir que uno de pronto no va a poder tener un problema al retirar alguno de ellos. De los últimos que he podido retirar, pues afortunadamente no he tenido inconveniente con ninguno. Y los he retirado entre los 10 meses y 12 meses. Los tornillos canulados que más utilizo, los utilizo para los deslizamientos epifisiarios, para la corrección de deformidades angulares o como este que le hicimos un cierre definitivo. El cierre definitivo que le hicimos a este muchacho nos sirvió muchísimo porque compensó la discrepancia tan marcada que tenía con el deslizamiento epifisiario, más la fractura de fémur que nosotros le hicimos. Que eso sí, yo se los digo, eso es iatrogenia puro. De hecho, yo tuve un problema con uno de los médicos que me hizo el reclamo por el le dije, mire, yo no sé, primero que todo usted me mandó este paciente sin diagnóstico, porque me recuerdo puntualmente que usted me dijo, no tengo ni idea qué tiene. Entonces nosotros le dijimos qué tenía e hicimos el trabajo y el trabajo quedó impecable. Desafortunadamente el paciente hizo algo contrario a lo que nosotros habíamos indicado y se fatigaron los tornillos y después de eso hicimos el procedimiento y desafortunadamente cuando estábamos luxando en la segunda oportunidad la cadera por la osteoporosis transitoria inherente. Es que ahí es donde, claro, cuando uno lo mira con el retrovisor, uno dice, uy, claro, era de esperarse. Sí, nosotros no lo pensamos, se fracturó, además este man es un gordo gigantesco. Entonces, es un tipo de 120 y pico de kilos, pues claro, se rompió, tuvimos que fijarlo inicialmente con un fijador externo y posteriormente le pusimos una placa, pero bueno, finalmente todo salió, creo que favorablemente. El paciente hoy en día es un paciente muy funcional, gracias a Monsalvo quedó con un reemplazo impecablemente bien puesto y pues yo creo que los resultados, a pesar de todo lo que pasó, pues salieron bien, pero hubiese podido ser mucho más sencillo si el paciente nos hace caso y no camina, ¿no? Hay otra pregunta adicional de Jonathan Espinosa, que fue el que hizo lo anterior. Pregunta que si el deslizamiento puede repetirse después de hacer el tratamiento adecuado.
Claro, por eso, pues digamos que muchos de los médicos que manejan los deslizamientos epifisiarios en la edad de los 12, 14 años, recomiendan retirar el tornillo después del cierre definitivo. Yo lo que hago es que si esos pacientes están un poquitico lejos y que todavía tienen un remanente de crecimiento, retiro el tornillo, pero eso sí no los dejo hacer, mejor dicho, escasamente que caminen. Y les advierto la posibilidad de... Entonces, pues no se pueden poner a hacer deporte de contacto, ni trote, ni salto, ni cosas de esa naturaleza, porque esos pacientes pueden terminar en un deslizamiento nuevo y está descrito hasta el 20% de los casos. Parece que no hay más preguntas. Adriana Galvis, la fellow de cadera, puso hace rato que gracias, doctor, excelente charla. Y no hay Muchas más gracias. preguntas por ahora. Bueno, entonces que Dios los bendiga y después, si Dios lo permite, nos veremos en los próximos días. Un abrazo. Cuídense Sí, mucho. muchas gracias, doctor. Hasta Gracias. luego. Hasta luego. Gracias, doctor. No, gracias a ti, muy gentil. Que Dios te bendiga. Muy amable.